introdujimos las interfaces REST, estuvimos introduciendo también de una forma muy rápida el concepto de idempotencia. Y dijimos que algunas de las operaciones se esperaba que fueran idempotentes o no. Vamos a repasarlo un momento porque es un concepto muy importante para las aplicaciones REST y tiene que ver mucho con cómo se gestionan los fallos normalmente, o cierto tipo de fallos al menos, en las aplicaciones web habituales. Recordemos primero que era una operación idempotente. Una operación idempotente es una operación que, si yo sé que se ha realizado con éxito al menos una vez, sé que el estado es uno dado. Dicho en otras palabras, me da lo mismo ejecutar la operación una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, el resultado final va a ser el mismo, el estado final va a ser el mismo. El modelo que yo tengo para este tipo de aplicaciones, para definir la idempotencia, de esta manera, es: yo tengo un recurso y yo hago una cierta operación sobre ese recurso. El recurso tiene un cierto estado. Esta operación puede cambiar el estado o no. La cuestión es, después de ejecutar la operación una o más veces, pero al menos una vez, el estado es conocido. Dicho de otra manera, si esta operación cambia el estado y yo la repito varias veces, me da lo mismo haberla ejecutado una vez que haberla ejecutado n veces. El estado final va a ser el mismo. Un ejemplo sería si yo en una aplicación, en un recurso, yo utilizo una operación que pone el estado 5. Si esta operación pone el estado 5, después de ejecutar la operación, pues voy a tener el estado 5. Si vuelvo a ejecutar la operación otra vez, sigo teniendo el estado 5. Y si la vuelvo a ejecutar todas las veces que queráis, sigo teniendo el estado 5. Por eso esta operación sería idempotente. Un ejemplo de operación que no es idempotente es, imaginaos que yo tengo un recurso que ahora tiene un estado 0 y la operación, en vez de ser 5, es más 5, que quiere decir súmale 5 al estado que tengas ahora. Bueno, entonces os podéis imaginar fácilmente cómo, si la ejecuto una vez, el estado resultante va a ser 5. Pero si la ejecuto dos veces, el resultado es 10. Y si la ejecuto n veces, el resultado va a ser n por 5. Por lo tanto, ahora no se cumple que si la ejecuto una o más veces el resultado es el mismo. Al contrario, dependiendo del número de veces que la haya ejecutado, el resultado va a ser diferente. Esta operación es no idempotente, esta operación sí es idempotente. Nos van a interesar especialmente las operaciones idempotentes porque me permiten implementar la tolerancia a fallos en el servidor de una forma muy simple. Fijaros, si yo tengo una operación idempotente y yo la ejecuto, el servidor la trata de implementar y me responden con un OK. Si este es el ciclo que se ha ejecutado, yo sé que al final del ciclo, la operación que yo le pedí, vamos a llamarla OP, esa operación se ha ejecutado. Pero ¿qué ocurre si yo no recibo el OK? ¿Qué ocurre si por algún motivo yo no recibo el OK? Bueno, pues tenemos dos escenarios bastante diferentes. Un escenario es que lo que ocurrió fue que se perdió la petición o el servidor se murió justo antes de ejecutar la operación. Cualquiera de las dos cosas podría pasar. Son dos tipos de fallo diferentes. Uno es un fallo de comunicaciones y otro es un fallo de ejecución en el lado del servidor, pero los dos llevarían a la situación donde la operación no se ha podido ejecutar. Lo podría pintar de esta manera. Yo pido una operación, pero al cabo de un rato no he recibido nada. No tengo OK ni tengo ningún tipo de respuesta. Por lo tanto, yo simplemente no sé qué ha ocurrido en el servidor. E imaginamos que lo que ha ocurrido es esto: o se ha perdido este mensaje o el servidor se ha muerto justo antes de ejecutar la operación. La operación no la llegó a ejecutar. Pero también podría haber ocurrido que la petición de ida fue perfectamente, el servidor no se murió, sino que realizó la operación y o bien se murió justo aquí, o bien me respondió y por algún motivo se perdió la respuesta. Y la respuesta no me ha llegado nunca. Lo que yo veo es lo mismo. En los dos casos lo que yo veo es que no me llega respuesta. Pero daros cuenta que el resultado, lo que ha ocurrido en el servidor es muy diferente. Aquí la operación se ejecutó, perdón, no se ejecutó, y aquí la operación sí se ha ejecutado.
Si la operación que yo tengo es idempotente, la solución de este escenario es bien simple, reintenta. La solución sería, yo realizo la operación, no recibo nada al cabo de un rato, defino un tiempo para esperarme y vuelvo a pedir otra vez la misma operación. Aquí pido la operación, aquí pido la operación y ese comportamiento lo repito hasta que eventualmente en un momento dado me responda el servidor con el OK de que todo ha ido bien. Si la operación es idempotente, en este momento yo no sé si la operación se ha ejecutado una vez, 2 veces, 3 veces, pero sé que se ha tenido que ejecutar al menos una vez porque he recibido un OK. De hecho, ni me importa siquiera si este OK es el de la última o este OK a lo mejor corresponde con alguna de las anteriores. En HTTP en general será el de la última, porque sabéis que a cada petición le llega su respuesta. Por lo tanto, este OK será el de la última. Pero ni siquiera me importaría demasiado. Lo importante es que yo sé que la operación se ha ejecutado una o más veces. Y como la operación es idempotente, el estado final es conocido. Es el mismo que si yo hubiera realizado la operación una sola vez. Y si os dais cuenta, esto es lo que uno hace normalmente en el web. Cuando yo accedo a un servicio web cualquiera y no me funciona, ¿qué hago? Pues recargo la página, porque espero que lo que me vaya a dar ahora sea lo mismo que me habría dado si el primero no hubiera fallado. Y de nuevo, no sé qué ha pasado. A lo mejor se ha perdido la petición, a lo mejor el servidor ha estado caído durante un momento, pero el resultado final, si yo vuelvo a recargar en el momento que yo veo la página, o sea, en el momento que recibo el OK, es que todo ha ido bien, el estado es el que yo estoy viendo ahora. Daros cuenta que cuando estoy realizando una compra en Internet, por ejemplo, esto es importante. Imagínate que esta primera operación es realizar la compra y no recibo ninguna respuesta. ¿Qué hago a continuación? Pues si yo no sé cómo es la operación, yo diría, uy, no le voy a dar otra vez, porque si le doy otra vez a lo mejor lo compro 2 veces y yo no lo quería comprar 2 veces. Entonces no me queda más remedio que ir, por ejemplo, a la opción donde yo puedo ver la lista de elementos que he comprado o algo así para ver cuál es el estado que tiene en este momento el servidor y ver si la operación se hizo o no se hizo. ¿Por qué? Porque salvo que esté implementada de una forma cuidadosa, la operación de comprar no es idempotente. No es lo mismo comprar una cosa que comprar 2 cosas, que comprar 3 cosas, sobre todo a la hora de pagarlas. Por lo tanto, esa operación, salvo que la haya implementado de una forma cuidadosa, no va a ser una operación idempotente y no voy a poder simplemente recargar, o sea, repetir la operación para que todo vaya bien. Sin embargo, otra operación muy común también, por ejemplo, contestar una pregunta de un examen, puede ser perfectamente idempotente. Si tú tienes un examen en el que aquí pone pregunta 2, aquí te pone el enunciado y aquí te pone el sitio para responder, y tú sabes que esta es la pregunta 2 y tiene un nombre especial de recurso que es /2, cuando tú escribes aquí tu respuesta y le das a post y el servidor no te responde nada, le das a post dándole aquí un botón, el servidor no te responde nada, tú sabes que si vuelves otra vez a escribir lo mismo y le vuelves a dar al botón o simplemente recargas la página y le das al botón, estás escribiendo otra vez la respuesta a la pregunta 2. Y el resultado, por lo tanto, va a ser el mismo. En otras palabras, el estado de la respuesta va a ser lo que tú ya has escrito, bien porque llegó la primera vez, bien porque ha llegado ahora la segunda. La única diferencia puede ser, por ejemplo, que llegue más tarde o cualquier cosa de ese estilo, que a veces importa. Pero desde el punto de vista del estado, el resultado va a ser el mismo. Por lo tanto, esta operación sería idempotente. La mayor parte de las operaciones que vamos a hacer en el web van a ser idempotentes. Y en general, si pensamos en las 4 operaciones básicas de HTTP que estamos manejando, recordar get, put, post y delete, vamos a tratar siempre que podamos que get sea idempotente. De hecho, get no puede ser más que idempotente si hace su función, que es consultar el estado, porque consultar el estado es una operación que no cambia el estado, por lo tanto lo puedo ejecutar 1000 veces y el estado va a seguir siendo el mismo. Por lo tanto, get es idempotente. Put, si lo implemento bien, también debería ser idempotente, porque put solamente debería actualizarme el estado con lo que vaya ahora en la petición que yo te estoy haciendo. Entonces, yo en el ejemplo que teníamos hace un momento de la lista de lo que tengo en la nevera, pues si ahora yo te pongo en el cuerpo del put que tienes 5, pues es que tienes 5. De nuevo lo puedo ejecutar una vez o 50 veces. El resultado final es que quedan 5. Se pudo ejecutar la primera, a lo mejor todas las demás tuvieron error, o al revés, han tenido todas error menos la última, o se han ejecutado las 50. En cualquiera de los casos, lo que queda en el servidor es tienes 5. Por lo tanto, put, si lo implemento adecuadamente, también es idempotente.
Delete en general también lo es, porque quiere decir borrar el recurso. Y si lo implemento bien de nuevo, pues es borrar el recurso. Y lo único que puede ocurrir es que si ya lo he borrado y trato de volver a borrarlo, pues me dé un error. Pero el mismo hecho de que yo lo borre y me diga recurso no existente, quiere decir que está borrado. Por lo tanto, tengo evidencia de que se ha borrado y además solo tiene sentido borrarlo una vez. Por lo tanto, delete es también una operación idempotente. Post, sin embargo, no suele ser idempotente. O no tiene por qué serlo al menos. Depende de cómo lo utilice. En el caso anterior, en el problema de nuevo de lo que estoy guardando en la nevera, pues estábamos implementando post para actualizar un elemento poniendo una query string en la que poníamos, por ejemplo, pues leche, ítem igual a leche, cantidad igual a 5. Eso sería una operación idempotente. Porque yo lo que estoy diciendo es, me estoy liando yo aquí solo. No es eso lo que quería decir. En el post que teníamos antes, de hecho, lo tengo todavía aquí arriba, así que casi mejor que os lo enseño y así no me lío. Teníamos este post que nos actualizaba la cantidad de un recurso. El post lo hacía sobre el nombre del recurso, sobre el identificador del recurso, y decía en la query string cuál era la cantidad. Daros cuenta que este post es idempotente, porque yo estoy diciendo la cantidad es 5 y eso lo puedo decir una vez, 2 veces, 15 veces. Por lo tanto, si yo en el formulario, cuando lo implementaba esto con un formulario, yo le ponía aquí 5 y le daba el OK y no me respondía el servidor, o sea, no obtenía un OK diciendo, vale, lo he cambiado a 5, yo siempre puedo volver a escribir en el formulario y volver a dar OK, o simplemente recargar la página y darle OK, con un 5 ahí. En ese caso, se vuelve a enviar otra vez el post del 5 y en algún momento, eventualmente, en algún momento ese post llegará al servidor y la cantidad quedará en 5 y en ese momento yo recibiré un OK. Por lo tanto, cuando yo recibo un OK, sé que la cantidad está en 5, por lo tanto el post se puede implementar de forma idempotente en este caso. Pero en este otro caso, en el que estoy utilizando el post para crear un recurso, no lo estoy haciendo de forma idempotente y además es que no lo puedo hacer de forma idempotente. Porque lo que ocurre en este caso es que yo quiero un nuevo recurso para la leche con la cantidad 5. Entonces yo hago el post. Perdón. El servidor me puede crear el recurso nuevo y darle el nombre leche y la cantidad 5 e irme a devolver el nombre, pero por lo que sea esta respuesta se pierde. Entonces yo no sé que se ha creado un recurso /235, pero el recurso se ha creado, porque el servidor no se murió en realidad. Simplemente se perdió la respuesta. El servidor creó bien el recurso. Claro, yo no lo sé porque yo no recibo ninguna respuesta. Si yo reintento simplemente, vuelvo a decir otra vez, créame un recurso con el nombre leche y la cantidad 5, salvo que yo haga algún tipo de comprobación en el lado del servidor, me va a volver a crear otro recurso. Por ejemplo, el 236. Y al que le va a poner también leche y cantidad igual a 5. Por lo tanto, si no tomo precauciones especiales, este post no es idempotente. Si lo ejecuto 2 veces, me crea 2 recursos. Si lo ejecuto una vez, me crea un recurso. Por lo tanto, no puedo simplemente reintentar en caso de fallos. Porque si reintento, estoy corriendo el riesgo de crear recursos que después no voy a poder utilizar. Bueno, podría darse el caso que ni siquiera me importe mucho, pero en esta aplicación concreta sí que me va a importar porque si yo tengo estos 2 recursos, cuando yo haga el get de barra que me daba toda la lista de la compra, me va a devolver 2 veces leche cantidad 5, porque tiene 2 recursos a los que se le ha asociado la leche con la cantidad 5. Para conseguir que este post funcionara de forma idempotente, debería poner alguna condición adicional, del estilo de, si el ítem que se intenta crear tiene el mismo nombre que uno que ya está creado, da un error, que quiere decir que ya no he podido crear el segundo post. O no lo vuelvas a crear, considera que te están actualizando el mismo ítem de antes. Cualquiera de las dos cosas convertiría este post en idempotente. En muchas ocasiones puedo conseguir que post sea idempotente, utilizando técnicas de este estilo.
o simplemente implementándolo de esta manera como veíamos antes. Pero daros cuenta que el post puede no ser idempotente. Por lo tanto, en general, en la mayoría de las aplicaciones voy a tener que tener cuidado especialmente con los posts. Si los consigo hacer idempotentes, la aplicación se va a poder recuperar en caso de fallo simplemente reintentando. Si no lo consigo, pues no va a poder ocurrir eso.